Bienvenidos una vez más a su canal Más Allá de los Eones. En esta ocasión les hablaré sobre los diarios secretos de Hitler. Según los editores de la revista alemana Stern, se trataba del mayor golpe periodístico de la posguerra. Uno de los periodistas había descubierto los, hasta entonces, desconocidos diarios privados del Führer, con letras rojas que cruzaban la cubierta de su edición del 25 de abril de 1983. El semanario alemán Stern anunció la publicación de una primicia. Se descubren los diarios de Hitler. En las páginas inferiores, ilustrados con 10 ejemplos de puño y letra del Führer nazi, había 42 fragmentos del diario. Era la primera de 28 entregas que se publicarían en los siguientes 18 meses. Provenían de 62 libretas encuadernadas en limitación de cuero negro que la revista adquirió sin que sus asociados e historiadores de la época lo supieran. Hitler llevó un diario desde mediados de 1932 hasta 2 semanas antes de su muerte, entre las ruinas de Berlín en abril de 1945. Al menos así lo afirmó Peter Koch, redactor en jefe de Stern, en una entusiasta conferencia de prensa en Hamburgo. El semanario obtuvo los diarios por medio de su periodista investigador, Gerd Heidemann, de 51 años. El Sunday Times de Londres pagó $400,000 por los derechos de los diarios. El Paris Match de Francia y el Panorama de Italia planearon publicarlos en sus respectivos países. El semanario Newsweek de Estados Unidos de América publicó un artículo de 13 páginas la semana siguiente, señalando que lo visto por sus editores huele a historia 13 años de la más sombría experiencia humana descritos por el hombre que los hizo tan viles. Pero los editores de Newsweek declinaron comprar los derechos de los diarios porque estaban en desacuerdo con el plan de Stern de publicarlos por entregas durante un lapso tan prolongado y porque querían una autentificación más sistemática y definitiva. Stern ofreció el estudio de los documentos y las confiables opiniones del historiador inglés Hugh Trevor Roper y de Gerald L. Weinberg de la Universidad de Carolina del Norte, quienes examinaron brevemente los diarios y declararon que creían que eran auténticos. En la conferencia de prensa de Hamburgo, el historiador inglés David Irving hizo una pregunta embarazosa. ¿Se analizó químicamente la tinta? No era así. Los dos expertos de Stern, confundidos ante tal cuestión, se desdijeron. Weinberg pidió a Stern que expertos en caligrafía y académicos examinaran los diarios página a página. Trevor y Rupert anunciaron que algunos de los documentos podrían ser falsos y luego declaró que todo era una falsificación hasta que se probara lo contrario. Los historiadores alemanes también opinaron y uno de ellos acusó a Stern de que su único interés era el de vender ejemplares. Ciertamente, su circulación de 1.87 millones de ejemplares se incrementó en 300,000 y el precio por ejemplar se elevó de 1.25 a 1.45 dólares. Los escépticos preguntaban cómo era posible que Hitler pudiera ocultar los diarios a sus secretarios, valets y asistentes. Nadie de su círculo cercano mencionó que el Führer escribiera un diario. Se señaló que Hitler detestaba escribir e invariablemente dictaba sus cartas a una secretaria. Se recordó además que el Führer de escribir lo hacía con lápiz. Era sabido que desde enero de 1943 Hitler sufría de parálisis y que tenía accesos de temblores que le hacían virtualmente imposible escribir con letra legible. Un experto en caligrafía contratado por Newsweek estudió 2 de los diarios que Stern trajo a Nueva York. Eran, dijo el experto, no solo falsificaciones, sino malas falsificaciones. En Alemania, los científicos comprobaron que el papel de los diarios, así como la tinta, el pegamento de la encuadernación, las cubiertas de limitación de cuero, los listones rojos y los sellos de cera databan de la posguerra. Hans Booms, director de los archivos federales de Alemania,
dictaminó que los diarios de Stern eran una flagrante y grotesca y superficial falsificación. Un colaborador de Booms incluso encontró una de las fuentes de los diarios, un libro de 1962 titulado Hitler, Discursos y Proclamaciones, 1932-1945 de Max Domarus. El falsificador había seguido ciegamente este libro, copiando incluso algunos de sus errores. En Hamburgo, el indignado personal de Stern inició un paro de 6 días en la redacción, exigiendo saber cómo la directiva de la revista podía haber sido engañada tan fácilmente, y expresaron su preocupación por el daño infligido a la credibilidad del seminario. Peter Koch fue forzado a renunciar. El editor Henry Nannen confesó con tristeza: "Hay razones para avergonzarnos". Stern depositó su confianza en Heidemann, un periodista con 32 años de experiencia, aficionado al estudio de la era nazi. Heidemann vendió su casa en Hamburgo para comprar un yate que perteneció a Hermann Göring, mano derecha de Hitler. A bordo de él se reunían con exoficiales y a través de ellos conoció a Konrad Kujau, alias Konrad Fischer, que vendía objetos nazis en su tienda de Stuttgart. A principios de 1981, Kujau había dicho a Heidemann que su hermano oficial del ejército de Alemania del Este había contrabandeado en Alemania Occidental unos diarios desconocidos de Hitler, poniéndolos en venta. Kujau explicó que los diarios fueron colocados en un avión en Berlín a finales de abril de 1945, cuando el Reich de Hitler se tambaleaba. Junto con otros objetos valiosos del Führer, los diarios serían llevados a Berchtesgaden en los Alpes bávaros para ser guardados. Supuestamente Hitler iría en otro avión para oponer su postre resistencia desde su casa de campo, pero el primer avión se estrelló cerca de Dresden y Hitler nunca salió de Berlín. Solo un pasajero sobrevivió al accidente, pero un campesino rescató parte de la carga, incluyendo los diarios, y los guardó. Heidemann creyó la fantástica historia de Kujau y le tomó 2 años persuadir a Stern para que aportara 9 millones de marcos, 3.7 millones de dólares, para comprar los diarios. El periodista tomó para sí, por su papel en la transacción, 1.5 millones de marcos, que vendría a ser el equivalente a $600,000 del dinero de Stern. Pero resultó que nunca hubo tal accidente aéreo ni diarios guardados en Alemania del Este. Fue Kujau quien falsificó los documentos a lo largo de varios años. Kujau confesó, tratando de involucrar a Heidemann en su intriga. El periodista, cesado inmediatamente por el seminario, sostuvo que lo habían embaucado. 2 años después, luego de un largo juicio, ambos fueron culpados de fraude. Heidemann fue sentenciado a 4 años y 8 meses de cárcel. La sentencia de Kujau fue de 2 meses menos, pero el juez reservó su más fuerte crítica para los admiradores de Stern. Cegados por la codicia, dijo: "Los editores del seminario no examinaron los diarios detenidamente antes de comprarlos, y en realidad estimularon al falsificador y a su cómplice al entregarles con tanta irresponsabilidad y ligereza sumas de dinero tan cuantiosas". La información para este video fue extraída de Libros Secretos y Misterios de la Historia, lo que los investigadores todavía buscan resolver, de la editorial Reader Digest.